Chicos, continuamos dentro de nuestra primera sesión que estamos viendo el tema de las plantas, ¿verdad? De qué manera es tan importante tener el conocimiento de este reino. Existen infinidad de variedad de plantas que nos van a permitir un conocimiento más amplio de este mundo, uno de los más grandes después de lo que es el mundo de los animales. Es importante, chicos, dentro del reino vegetal y como la botánica parte, ¿verdad?, precisamente de este estudio, de qué manera comentábamos dentro de lo que la biología forense tiene gran realce en el esclarecimiento de hechos delictivos, de qué manera la historia de la botánica desde la antigua Grecia, cuando Aristóteles clasifica las plantas con flores y sin flores, de qué manera Teofrasto igualmente hace una subdivisión entre arbustos, árboles, hierbas, que es considerado el padre de la botánica. Y a lo largo del tiempo los diferentes científicos, a partir de lo que es el microscopio, es posible ver las estructuras internas de los distintos vegetales, cada una de sus partes microscópicamente. Es así como a lo largo de la historia las plantas han sido reconocidas fundamentalmente, ¿verdad? La utilidad que se tiene dentro del ser humano para la cuestión al momento de realizar la fotosíntesis, esa absorción en las estomas, ¿verdad? En las hojas, de qué manera es posible la absorción de la luz, cómo influye, ¿verdad?, la transformación que se realiza en la producción de su propio alimento, la característica de los vegetales que son autótrofos y que producen esos azúcares más el oxígeno vital para el ser humano. De qué manera las plantas son estos seres vivos eucariotas, ¿verdad? Porque la célula contiene un núcleo, de qué manera son pluricelulares, con tejidos diferenciados, con nutrición autótrofa y fotosintética. Son dentro de las características propias de las plantas. Dentro de la inmensa mayoría viven en la tierra, son incapaces de desplazarse, también lo mencionábamos, por eso es conocido como sésiles. El cuerpo de las plantas está formada por la raíz, el tallo, la hoja. No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos, ¿verdad? Las raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua. Y los tallos crecen hacia la luz. Dentro de las partes de la planta, ¿verdad? Para clasificarlas, se tienen en cuenta la presencia de tejidos conductores, que son los encargados precisamente de repartir por la planta el agua, las sales minerales, los alimentos, asimismo la presencia de flores y semillas y la presencia del fruto nos permite una clasificación del reino Plantae. Se encuentran las criptógamas que no tienen flores y algunas como los musgos que son muy pequeñitas. Otras en cambio llegan a formar árboles como algunos helechos tropicales, ¿verdad? Dentro de la clasificación antigua este tipo de plantas, ¿verdad?, que son tan diminutas, las briofitas, de qué manera ellos no tienen partes verdaderas, es decir, la apariencia como un tallo, que es un rizoide, ¿verdad? La apariencia de un folículo, de qué manera se reproducen para formar un nuevo organismo. Todas estas cuestiones características de estas plantas pteridofitas y posteriormente las briofitas. Dentro de lo que son los musgos, viven en sitios húmedos, es una de sus características. Y dentro de lo que también se reproducen por esporas. Ese tiempo de vida que se tiene, ¿verdad?, en esa apariencia de hoja, ese folículo, ¿verdad?, joven, que al momento de que madura, salen lo que son sus esporas, ¿verdad?, caen en el suelo, otra plantita, ¿verdad?, y viene a producir nuevamente lo que es una nueva planta.
Dentro de lo que están los helechos, viven en zonas de mucha humedad y se reproducen mediante diminutas esporas. No hay que perder de vista, ¿verdad?, con estas plantas. Dentro de las fanerógamas, que son aquellas plantas que poseen flores, que las flores son estructuras que dan origen a la semilla y al fruto, y que las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otra femenina. Hay dos grupos, ¿verdad?, conocidos como plantas superiores, las gimnospermas y las angiospermas. De qué manera dentro de las angiospermas, ¿verdad?, son esenciales para la vida de todos los animales terrestres y por supuesto para las personas. Las angiospermas son las plantas más conocidas por todos, presentan flores vistosas y frutos. Las angiospermas tienen sus óvulos en el interior de una cavidad, que es el pistilo o el gineceo, y cuando se produce la fecundación, el óvulo se transforma en la semilla y el gineceo en el fruto, un órgano que ayuda a la diseminación de la semilla. La flor, dentro de lo que son las angiospermas, ¿verdad?, es la estructura que contiene los órganos reproductores de la planta. Una flor típica está formada por 4 capas concéntricas de hojas modificadas, lo que son el cáliz, la corola, los estambres y el pistilo. Y no todas las flores, ¿verdad?, están formadas por los mismos elementos. ¿De qué manera se reconoce, ¿verdad?, esta clasificación de las plantas que nos permiten ubicarlas, diferenciarlas con cada una de sus características muy propias? Dentro de esta clasificación, ¿verdad?, de manera muy general, hablábamos de lo que es el reino vegetal, y que al momento de clasificarlas y ver la utilidad que se tiene, la variedad que se tiene, ¿verdad?, en cada una de estas clasificaciones, y que nos permiten precisamente diferenciarlas. De qué manera se encuentran las briofitas, las pteridofitas, conocidas como son los helechos, ¿verdad?, las angiospermas y las gimnospermas. De qué manera nos permiten precisamente la diferencia y poder identificar estas particularidades, ¿verdad?, y que sobre todo son conocidas como plantas superiores. Y precisamente es la característica de la flor y el fruto, ¿verdad?, como tal. Igualmente, chicos, vamos a estar abordando la utilidad de las plantas, de qué manera, ¿verdad?, dentro de lo que hablábamos, que el angiosperma, ¿verdad?, es una flor de plantas fanerógamas con semillas protegidas, que son plantas vasculares con flores. Y dentro de lo que son las diferencias entre una angiosperma y una gimnosperma, es que la angiosperma producen semillas encerradas dentro de un fruto, y que las gimnospermas, en cambio, no forman fruto. Otra característica es que las angiospermas tienen y producen flores, ¿verdad?, que son sus órganos reproductores. Dentro de las características de las angiospermas, pues poseen un conjunto de hojas modificadas que dan precisamente el origen al cáliz, ¿verdad?, a la corola. Y dentro de las plantas angiospermas, ¿verdad?, pues también es por todos conocidos que es el grupo más extenso del reino de las plantas, que pueden ser árboles como el roble, los arbustos, las hierbas, ¿verdad?, todas estas partes que contiene, que es la raíz, el tallo, la hoja, la flor. Y dentro de esta clasificación, ¿verdad?, se distinguen 2 tipos en las angiospermas, lo que es la monocotiledonia y la dicotiledonia. Dentro de las monocotiledonias, que contienen un solo cotiledón, como los lirios, los cereales; las dicotiledonias, que es como el roble. Características también muy propias, ¿verdad?, dentro de la importancia que tienen las plantas. De igual manera, chicos, vamos a estar abarcando la cuestión de la utilidad de las plantas.
de qué manera ese oxígeno que se produce, ¿verdad?, nos ayuda al ser humano a la respiración, pero también ayuda dentro de la formación de la capa de ozono para no permitir directamente esos rayos ultravioleta. Dentro de la industria maderera, ¿verdad?, también en las plantas gimnospermas, se tiene mucho la cuestión del cedro, el roble, esos árboles de tronco, de tallo muy leñoso, que muchas de las veces abarca, ¿verdad?, una gran cantidad en cuestión de árboles, y que todo es muy representativo con productores para cuestión de madera, ¿verdad?, toda la cuestión de muebles. Estas plantas, recordemos, que son de vital importancia, ¿verdad?, que son capaces de transformar, de hacer que se asimilen todos los organismos, ¿verdad?, dentro de lo que es las sales minerales, el agua, todo lo que toman del suelo, y que es una labor fundamental que hacen las plantas. Dentro de lo que estaremos viendo, chicos, igualmente la función, ¿verdad?, dentro de lo que es las partes propiamente dichas, raíz, tallo, hoja y flores. Estaremos anexando diferentes complementos que nos van a permitir, ¿verdad?, ver todas estas contribuciones, estas características propias, esta clasificación de las plantas. Bien, chicos, estaremos trabajando en las distintas actividades y continuamos.